Los datos pueden ser muy fríos, pero la lectura de ellos, la interpretación de ellos es cosa de temperatura propia. De verdad, ¿a qué me refiero? El día de hoy fue jueves de cifras, de datos, de inversiones, de cómo vamos en el Plan México o cómo vamos según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Dos realidades en la palestra, dos datos fríos o dos cúmulo de datos contrapuestos, los que apuntan hacia un país, como decía Marcelo Ebrard, que tiene proyecto, que sabe para dónde va, que tiene brújula y una ruta crítica, o un país que va críticamente hacia el ralentizamiento, hacia la recesión, como se ha dado lectura en varios medios que de hecho destacaron que México está al borde. Así lo que decía al respecto Claudia Sheinbaum y así también como empezaba la mañanera cuando Marcelo Ebrard informaba. Miren, los organismos financieros internacionales, sin armar más debate de lo que representaron durante mucho tiempo para México, desde ahí venían las instrucciones de qué es lo que tenía que hacer México, incluida la reforma energética, pues tienen modelos económicos que no toman en cuenta lo que estamos haciendo. Entonces, si el modelo establece que va a haber inflación y recesión económica en los Estados Unidos y México tiene integración económica con Estados Unidos, pues ya sus modelos dicen va a haber recesión en México. Pero no toman en cuenta, primero, que todavía no está todo definido en Estados Unidos con el resto del mundo y particularmente con México, y segundo, pues todos los esfuerzos del Plan México que estamos haciendo. Seguramente no tomaron en cuenta los 3,600 millones de dólares, que va a ser Grupo Modelo, o los miles de millones de dólares que se están planteando de inversión en nuestro país y el trabajo que estamos haciendo para que estas inversiones se den, la inversión pública que ya está en desarrollo, la inversión en vivienda. Entonces, todo esto no lo toman en cuenta sus modelos económicos. La economía de México está fuerte y estamos trabajando todo el gabinete para que el Plan México sea una realidad y fortalecer el empleo en nuestro país y el bienestar. Bueno, ahora, ¿en dónde estamos ahorita? ¿Cuántos proyectos hay? ¿Cuánto valen? Si me ponen la siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, al día de hoy tenemos 1,937 proyectos registrados y trabajando con estas empresas. ¿Cuál es el monto de las inversiones, como por ejemplo hoy que se está anunciando 3,600 millones de dólares, que están dentro de este monto que les presento el día de hoy? El monto de inversión de este momento al término de la actual administración son 298,000 millones de dólares de inversiones. Esto más o menos representa el 16% del Producto Interno Bruto de nuestro país. 298,000 millones de dólares, Presidenta, es lo que tenemos el día de hoy. Me preguntaba alguien, oye, ¿no se han cancelado alguno? Ninguno ha sido cancelado hasta hoy. Es importante que lo sepamos, porque luego se dicen cosas que no son. Y efectivamente, una cosa son los datos y otra cosa, ¿qué datos son los que decides leer? Datos o presagios. Y justamente por ello vimos contrapuesta la ortodoxia económica que ha guiado al mundo de alguna manera, el modelo neoliberal, como le llamaron ahí en la mañanera, o contrapuesta a la heterodoxia, una en la que el crecer no lo es todo. Hay que crecer con bonanza, con bienestar. Choncho, ¿yo qué voy a saber? Que es lo más importante. Ahí dice, México, país de América Latina donde más bajó la pobreza. 2 puntos, Banco Mundial. Es decir, el modelo funciona. Además,
no solamente la variable del crecimiento económico, que tiene muchas limitaciones, el crecimiento del PIB, sino el desarrollo con bienestar, el desarrollo sustentable con bienestar, que es lo que se ha logrado en México, que tiene una máxima y es prosperidad compartida por el bien de todos, primero los pobres. El incremento del salario mínimo, la política de incremento al salario mínimo ha sido fundamental, además de otras políticas que han ayudado. Es el nivel donde estaba México cuando llegó el presidente López Obrador, porque hubo una contención deliberada del aumento al salario. No aumentó el salario en términos reales durante 36 años. Y eso aumentó la pobreza y disminuyó las capacidades de las familias mexicanas para poder vivir con bienestar. O sea, estábamos abajo de Nicaragua, de El Salvador. Bueno, llegó un momento que estábamos debajo de Haití, el país más pobre de América Latina. Y ahora sí. Y hoy estamos ahí. Y va a seguir aumentando el salario mínimo, es parte del Plan México. Que siga aumentando, el objetivo es que aumente para que en el 2030 alcance para comprar 2.5 canastas básicas. Les decía yo que el día de hoy, la mañanera cumplió como cada jueves con la presentación de una nueva inversión. En este caso, el modelo lo puso modelo, la Cheve, porque sabían que, no sé si la victoria es nuestra o esa es otra, pero la corona se la tendría que llevar esa inversión que se anunció desde Palacio Nacional por un monto de 3,000 millones de dolarucos. Un siglo hemos crecido con el país, desde nuestra primera cervecería aquí en la Ciudad de México hasta hoy llevar las marcas más valiosas y representativas de México a más de 180 países. Estamos con México como los buenos amigos, en los momentos buenos y en los no tanto. Por ejemplo, durante la pandemia colaboramos con el gobierno para la rehabilitación de hospitales indispensables para atender a la población. Hoy, señora presidenta, venimos a renovar nuestro compromiso con el país. Con mucho orgullo, Grupo Modelo anuncia que en el periodo 2025-2027 realizaremos una inversión de más de 3,600 millones de dólares en el país, alineada con el Plan México. Interesante escuchar esto de estamos con México en las buenas y en las malas, porque estamos en tiempos de Trump. Y eso es lo que debemos de entender como el subtexto de estamos en las malas. Y esta inversión de 3,000 millones de dólares se planteó en un horizonte de 2 años, hasta el 2027, con acciones además que podrían beneficiar a todos los estados de la República, porque se trata de modernizar las plantas. Se trata también, por ejemplo, de ayudar a toda la cadena productiva que acompaña a la modelo, en el modelo económico de este negocio, las tienditas, pintarles las fachadas, ponerles refrigeradores, ayudarles a reinvertirse y una serie de acciones interesantes, como por ejemplo, consumir cada vez más insumo nacional que tendrá o que tendría como efecto de alguna manera fortalecer a la economía nacional, a este mercado interno, a que se haga más en México, que tengamos más inversión en México, en este contexto que, insisto, es adverso del trumpismo. Y el trumpismo hay que entenderlo. Yo leía muy interesante lo que escribió hace ya unos días Jorge Cepeda Patterson. Hablaba y decía, no es que Trump sea la enfermedad, Trump es un síntoma de la enfermedad. La enfermedad es este mundo en el que
han habido muchos sectores perdedores. El automotriz, por ejemplo, de Detroit, mineros en Estados Unidos que están descontentos y dicen odio la globalización porque nos llevó a la quiebra. En México, jugueteros, textileros. ¿Por qué? Porque cuando nos abrimos a la competencia internacional, resulta que esos sectores salieron como los grandes perdedores. En el Reino Unido, los Brexiters. Es decir, hay un mundo que creció en términos de riqueza de manera brutal, porque el mundo como PIB mundial, ¿verdad? Es mucho más próspero hoy que hace 45 años. Pero el asunto es que esa prosperidad se concentra en algunos sectores y tenemos muchos perdedores, o no es que estén peor que hace 30 años, pero simplemente no vieron los frutos de todo ese desarrollo. Y por eso hay un replanteamiento del modelo, y Trump es como un síntoma de esa enfermedad. Es el demagogo que dice, los perdedores, ya sé, vamos a echar reversa a todo, cuando la reversa ya ni siquiera existe. Y por ello, ante esta nueva realidad, quizás lo interesante es lo que planteó en su momento la presidenta Sheinbaum, pero también en su mini presentación Marcelo Ebrard, diciendo, bueno, es que en estas condiciones del mundo, un mundo que va a ser seguramente más resistente a esta globalidad, a dejar todo, porque nos pasó en la pandemia, a dejar todo tu presente y tu futuro en manos de factores que no controlas. ¿Cómo le hacemos para tener economías sólidas, aunque también sigan integradas? Porque nos importa seguir parte de esta integración estadounidense. Y esto es lo que decía Marcelo Ebrard sobre el Plan México, cómo nos encaminamos a él, y la propia presidenta Sheinbaum luego insistiendo justamente en, claro, somos parte de esta región, de este tratado, pero también necesitamos ser un país con mucha inversión pública, mucha inversión privada y con sectores económicos cada vez más pujantes, los que habían perdido. Ahora, ¿cuál es la esencia del plan? Bueno, evidentemente, aumentar nuestra producción nacional, nuestro contenido nacional, recuperar el orgullo por México, hecho en México, fomentar la inversión nacional o en México para reducir importaciones, ampliar las capacidades de infraestructura, ampliar nuestra capacidad de generación de energías limpias y de energía eléctrica, nuestra soberanía alimentaria y nuestra soberanía energética. Todo eso, te estoy haciendo una síntesis muy apretada, es lo que se propone el plan. Estas inversiones que hoy presentamos es eso, es llevar a cabo esa inversión. Y desde luego aquí se han venido presentando en la mañanera ya los diferentes planes y decisiones que la presidenta ha tomado en todos los campos para lograr los objetivos que se tienen planteados en el plan. Yo diría que el plan tiene un avance sustantivo a estas fechas, tanto en lo normativo como en la operación y en la inversión. Yo estaría optimista porque vería, y con eso concluyo este comentario, primero que fue acertado planearlo con antelación. Ahora van a ver ustedes que muchos países van a seguir planes parecidos, sin que esto parezca que nos sentimos demasiado, sino decir nada más que se tomó a tiempo, se determinó esta ruta de navegación. Y por último decir que las capacidades de México y su posibilidad de atracción de inversiones, yo veo que van a crecer en función de lo que está ocurriendo. Es decir, la capacidad de competencia de México va a crecer. No solo por las negociaciones que también ya ha informado aquí la presidenta Sheinbaum, que encabeza con el presidente Trump, sino porque la posición de México ha estado en términos relativos mejorando. Hoy exportar desde México es más barato que desde casi todos los países del mundo. Entonces tenemos nuevas posibilidades y por ventura pues tenemos un plan ya hecho que estamos siguiendo, toda la administración pública y también el sector privado y otros sectores. Si tendríamos que ponerle un porcentaje del avance del Plan México, ¿cuánto le pondría, secretario? El que teníamos previsto para esta fecha,
Todas las fechas que anunció la presidenta Sheinbaum se han cumplido, incluyendo el portafolio que acabo de presentar. O sea, vamos en tiempo. Ok, muchas gracias, secretario. Hay estabilidad macroeconómica. Y después hay inversión pública, inversión privada y hay un plan. Y hay fortaleza política, social, económica del país. Entonces, eso se muestra pues en la estabilidad de nuestra moneda. Y hablando de cifras que son frías, pues empezamos a descubrir temas que pueden ser candentes. Por ejemplo, esta intervención de la UIF para quienes fueron abusones del modelo económico del TEMEC y pues de alguna manera hacían trampa mintiendo sobre el contenido que tenían de producto nacional en las producciones mientras importaban de China. Y de hecho, otros temas candentes. México buscando fortalecer sectores de la economía poniendo aranceles. Sí, a la Trumpi, que no digan que no. Revisar importaciones temporales. México tiene una disposición y una organización para facilitar que las empresas que exportan, no solo a Estados Unidos, a cualquier país del mundo, puedan importar diferentes bienes intermedios que necesitan para terminar su producto. En ese caso, no les grabamos. Entonces tú importas una parte, por ejemplo, automotriz, la integras al vehículo y luego la exportas. Pero había algunas empresas que han abusado de eso para introducir ¿qué? Principalmente textiles y calzado, golpeando a nuestra industria nacional. Entonces, por instrucciones de la presidenta hicimos ¿qué cosa? Ver qué empresas son. Bueno, ya cerramos las principales. Una sola empresa de esas en un año importó más de 10,000 millones de pesos. Bueno, ya les daré les doy la lista porque son 4, ya las dimos a conocer. En Tijuana, en Ensenada, en Jalisco, y con mucho gusto yo les doy los nombres antes de que termine la reunión, para que sepan. Ya se clausuraron sus actividades, pero además nos instruyó la presidenta que se solicitara a la UIF que se congelen las cuentas de los propietarios, es decir, que haya una consecuencia, cosa que ya se hizo. Y otra, que se solicitara la cancelación de la licencia o patente de agencias aduanales. Entonces, todo eso se está haciendo hoy, es una realidad. Y cada vez se fueron las preguntas mucho más orientadas, les insisto, en el tema de la economía. Si la fortaleza del peso es la fortaleza de nuestra economía. Si el dato de inflación que la presidenta Claudia Sheinbaum presentaba como uno muy favorable, es en realidad tan favorable ante un INEGI que dijo, bueno, ya amarramos 2 quincenas seguidas con aumentos en los precios. Claro, 3.96 anual sigue estando dentro del objetivo del Banco de México. Es decir, aquí no hay alarmas, el tipo de cambio también ha estado resistente. Los datos tanto del Fondo Monetario Internacional que dicen que podemos entrar en desaceleración, en recesión económica, o el Banco Mundial que pone solamente a Haití en una circunstancia más complicada frente a este mundo nuevo de Trump, pues evidentemente levantaron mucha ámpula, muchas preguntas y también respuestas donde insistía Marcelo Ebrard, más allá de hablar de que estamos fortaleciendo la economía de México, la propia presidenta que insistía en ello, que decía estamos sobre bases macroeconómicas sólidas, hubiera dicho un neoliberal, ¿no? Pero bueno, ella dice, estamos sobre bases sociales de salario y de ingresos medios muy favorables. Y por la otra parte, decía Marcelo Ebrard, somos en este contexto internacional, pues la nación menos desfavorecida, y dentro de lo menos el menos, pues más. Menos, más. Mucha fortaleza de la economía mexicana. Hay estabilidad macroeconómica, responsabilidad en
el uso de los recursos públicos, en el uso del presupuesto. Es decir, las variables macroeconómicas están bien. Hay un Banco de México con autonomía que está tomando buenas decisiones. Aquí sí bajaron las tasas de interés. Y sobre todo porque no hay inflación. Acaba de salir, si no, el tema de el nivel de inflación está en el mismo número que el mes anterior. Entonces, hay estabilidad macroeconómica. Y después hay inversión pública, inversión privada y hay un plan. Y hay fortaleza política, social, económica del país. ¿O es más barato exportar desde México que desde el resto de los países del mundo? Tú me dirás, bueno, ¿por qué es eso? Cierto es que tenemos arancel en acero y aluminio, como todos los demás, pero es el 3% de las exportaciones de México. El 77% no tiene aranceles. Todos los demás tienen aranceles. Del 10, del 20, bueno, del 200 y tanto por ciento. Entonces, se llama desventajas comparativas porque entonces la pregunta es, ¿a quién le sale menos caro o más barato exportar hacia los Estados Unidos? ¿Quién tiene la desventaja menor? Es un sistema de comparación relativa, te tienes que comparar con los demás. Entonces, para todos los exportadores mexicanos de ese porcentaje que te acabo de decir que no tiene arancel, pues tienen una ventaja del 10%, del 20% o del 200% respecto a sus competidores. Por lo tanto, la posición relativa de México es la mejor. Y es lo que se ha buscado en todas estas negociaciones. Es la instrucción que tenemos de la presidenta. Ahora, esto a futuro, tú preguntabas relocalización, ya con una perspectiva más adelante, pues va a ser una ventaja muy grande que no teníamos antes. Y así en el tema económico, en el que básicamente los datos son fríos, las interpretaciones calientes, y para darle además amor a la economía, el mensaje fue: saquen las frías y que Modelo ponga el modelo.